Buenos días, estamos aquí con un gran amigo de muchos años ya, pero resulta que también es descendiente de una persona esencial para el Benemérito Instituto Normal del Estado y para lo Normal Superior del Estado de Puebla, cosa que mucha gente a veces olvida. Este personaje fue director, entre muchos otros cargos que tuvo dentro del gobierno del Estado y también, por supuesto, en la vida privada, don Baraquiel Alatriste, pero hoy estamos con su nieto. Así es. Bienvenido, Baraquiel. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Es para nosotros ahora en este encargo, en la Subdirección de Cultura del BINE, pues una misión rescatar todos los valores que también, ¿sabes? Veo que se han perdido demasiado. La identidad de los normalistas creo que está un poquito menoscabada en el sentido de que no conocen a los grandes personajes que construyeron esta institución y que le hicieron una institución de fama mundial, no local ni nacional, realmente la Normal del Estado es una institución de fama mundial y bueno, pues quisiéramos que nos platicaras de este gran personaje que fue tan importante en tu vida y sobre todo en la vida de los poblanos y los mexicanos. Sí, mira, don Baraquiel Alatriste del Castillo, nieto de don Miguel Castro de Alatriste Castro, que casualmente también, pues, tuvo una hija, hermana de mi bisabuelo, doña Carmen Alatriste, que tuvo a bien tener 4 hijos, los famosísimos hermanos Cerdán Alatriste, ¿no? De esa línea viene mi abuelo, criado con valores realmente de otra época y con una cultura que hoy en día envidiarían, no Cualquiera, solo cualquiera, cualquiera de cualquiera, ¿no? O nosotros. sea, no solo los maestros, sino No, no, cualquier cualquiera de nosotros. persona, ¿no? Como tú bien lo sabes, pues daban clases con libros en francés, en italiano, en latín. Era otra época. Y mi abuelo le tuvo pues un amor infinito al vine, creo su lobo incluso, y dio durante más de 50 años clases, entre otras, la que más tiempo estuvo dando fue de ética. Incluso todavía algunos de sus alumnos pues siguen por aquí. Así es, bueno, nuestro director, y de hecho Andrés García Castillo, nos acababa de comentar antes de iniciar esa entrevista, que él, don Baraquiel Triste, fue su maestro, ¿no? Así es, así es. Entonces, sí dejó un legado dentro de la comunidad del Vine, aparte de todos los otros cargos que tuvo, aunque nunca dejó de ser maestro. O sea, sí fue regidor, sí, pero venía a dar sus clases tempranito. Sí estuvo como director de la Penny, pero antes de reportarse allá, venía a dar sus clases aquí, ¿no? Nunca los Cuéntanos un dejó. poquito de sus orígenes, ahí bueno, y de tu familia, que como tú bien lo dices, Baraquiel, tú tienes ahora sí que una estirpe completamente revolucionaria y liberal y central para entender el desarrollo del siglo XIX y del siglo XX en el gobierno y en la política poblana, ¿no? Yo creo que también eso, esta será a lo mejor una de varias entrevistas porque hay que hablar, por supuesto, capítulo aparte de todo lo que significan los Cerdán, pero a mí, ahora que he profundizado en las lecturas, en los estudios de toda esta historia de las instituciones, me doy cuenta que esta raíz liberal que tú y yo habíamos comentado en una plática, que viene desde España, básicamente, ¿no? Sí. De gente muy fuerte, muy digamos, libre en el sentido del pensamiento. Platícanos cómo empieza todo este estirpe, que es lo que habíamos comentado antes. Sí, mira, don Miguel Castro de la Triste Castro, llegó a México siendo muy joven, pero muy joven, proveniente de España, y realiza aquí sus estudios bajo pues en aquel entonces no había otro más que las escuelas, en su mayoría católicas, aunque pertenecieran al propio gobierno, ¿no? Claro. Pero ahí, él crece, se desarrolla, llega como abogado, se mete a las logias masónicas, en aquel entonces en la Ciudad de México y posteriormente en Puebla, llega a ser maestro grado 33, y bajo esa filosofía de ayuda, de cultura muy amplia, porque ser masón no es ni una religión, ni es una secta, nada por el estilo, como mucha gente ha llegado a creer.
realmente estudian de todas las artes, muy selectivamente y muy profundamente muchas de ellas. Entonces, en base a eso crean su estilo de vida. Y él se dedicaba, pues le gustaron las armas, llegó a ser general con Benito Juárez, era uno de los 5 cercanos, generales cercanos a Benito Juárez en su época. Él ya había sido 2 veces gobernador, fue 2 veces gobernador del estado, fue el general encargado de la plaza cuando estaba en pleno el pleito con los conservadores y con el gobierno francés. Es más, él va hacia la región de Izúcar, en Izúcar de Matamoros, a detener a los conservadores que estaban viniéndose de la Ciudad de México por aquel lado, le dieron la vuelta al volcán, como quien dice, venían por Cuernavaca y entraron a Izúcar y ahí los detiene. A final de cuentas, se le acaban las balas, se le acaba el dinero para seguir comprando balas, es apresado y es fusilado ahí mismo en Izúcar, ahí está su monumento, ahí están las placas donde fue fusilado en el atrio de la iglesia en Izúcar. Hay varias escuelas y hay varias, Claro. hasta el mercado se llama a la triste. Pero él ya había pues hecho mucha labor en todos los sentidos, o sea, había fomentado mucha labor social. Él incluso es uno de los principales que con su propio dinero aporta para la construcción de algunas iglesias. Una de ellas, la que está ubicada en la 27 Poniente, casi esquina con 3 Sur, que en algún momento en un temblor se cayó. Así es. Bueno, pues él le aportaba dinero para Perpetuo socorro. el Perpetuo Socorro, él aportó dinero para la construcción original de Claro. esa iglesia y curiosamente, cuando él hacía un recorrido, pasaba por la iglesia y después iba al molino de Huexotitla y más curioso todavía terminaba en la hacienda de la Noria, que lo que es la vida después fue de mi familia materna, pero bueno, él hacía ese recorrido, pasaba a visitar al cura del Perpetuo, le dejaba una lanita y se iba a hacer sus cosas. Cuando lo fusilan en En Izúcar, Izúcar. el que va a recoger el cuerpo es precisamente ese cura, que ya era el párroco del Sagrado Corazón. Y se lo trae a lomo de mula y lo entierra en el Sagrado Corazón. Y es más, no lo entierra como hay varias lápidas ahí. Él lo pone en la pared, porque dice que ningún conservador poblano merecía pisar la tumba de un gran general y de un gran libertador. Entonces lo pone en la pared, que es inédito porque no hay emparedados realmente más que él. Y, y lo curioso es precisamente que el cura católico lo haya ido a traer, ¿no? Precisamente porque él le tenía mucho Y le agradecimiento y tenía respeto. mucho respeto por haberlo ayudado. Claro. Entonces, él dejó, cuando se casa aquí en Puebla con otra española, precisamente, él dice, cuando está casando, dice, tendré 7 varones y los nombraré como los 7 arcángeles. De ahí vienen los nombres de todos los parientes, que la gran mayoría son nombres de arcángeles, ¿no? Dentro de esos hijos, de los varones, tuvo a Baraquiel, mi bisabuelo, y tuvo a Carmen, a la triste, mamá de los famosos hermanos Cerdán, ¿no? Y Baraquiel Melquiades, como se llamaba, su segundo nombre, fue papá de mi abuelo. O sea, yo vengo siendo Baraquiel en 4ª generación directa de ese don Miguel que se le ocurrió ponernos nombres de arcángeles y que curiosamente la gran parte de la familia descendiente de don Miguel conservó esa tradición, ¿no? A menos que se saturara, por decirlo así, la generación de arcángeles o de la misma familia y empezaban por otros nombres, como el caso de Gustavo Alatriste, que aún siendo pariente muy cercano era mi tío, pues le tocó Gustavo porque ya había demasiados en la generación, pero ahí tienes al tío Alatriste que ha escrito infinidad de libros, el tío, que estuvo en la Embajada de España muchos años, como agregado cultural, Un gigante en la con toda una materia de historia, cultura. ¿no? Sí. Y ahí tienes a los Casa La Triste, grandes contadores. Uno de ellos fue el fundador del Seguro Social, el creador del esquema y lo funde, fue su primer director nacional del Seguro Social. En fin, siempre hemos estado involucrados de una manera u otra dentro de la política y el quehacer de Puebla y de México en general, ¿no? Regresando un poco, tú alguna vez me dijiste, ¿de qué región de España aproximadamente, digamos, cercano?
él venía? Mira, la familia original, el apellido original viene del País Vasco, era originalmente Alatristac. Cuando llegan los moros, que no pueden entrar al País Vasco, pero los vascos sí necesitaban salir a comerciar Claro, de alguna otra forma, porque no todo podía ser para Francia, tenía un poco espacio ahí, salen parientes y se cambian el nombre a La Triste. Los moros lo tomaban como Alá está triste y no les hacían nada. Ellos comerciaban y hacían sus cosas muy normales por la confusión de los moros. Cuando ya se libera el país, muchos de los Alatristac, se van hacia Centroamérica. Ahí hay varios Alatrista, no Alatristac, sino Alatrista. Algunos Alatristac sí se quedan en País Vasco y muy poca, una parte muy pequeña de la familia, que era mi tatarabuelo, viene hacia México y cuando entra, ves que casi casi los rebautizaban, le pusieron Alatriste. Y de ahí el crecimiento. Ya eran Alatriste de alguna manera en España, incluso el escudo de armas son tres alas, pero llegan a México ya con el Alatriste puesto y hacen y crean aquí a la región de los Alatriste nuevamente, ¿no? Cuando Pérez Reverete hace su famosa serie del Capitán Alatriste, sí le pidió autorización a mi papá, buscó a cuál era el pariente de los Alatriste más conocido, pues obviamente se encontró a mi papá y le solicitó su autorización para poder utilizar el apellido, porque si te vas los archivos de españoles, a la triste, el último registro que hay allá, como tal, es la salida de mi abuelo hacia México, a mi tatarabuelo hacia México. Los que se quedan allá son a la trista o a la tristac, y lo que él quería usar era a la triste. Entonces le solicita la autorización a mi papá, y mi papá obviamente se la otorga, ¿no? Incluso tiempo después, cuando saca su primera novela, mi tía Luz del Carmen estaba en Madrid, y en una tienda, famosísima El Corte Inglés, y estaba Pérez Reverte presentando su primer libro, de las aventuras del Capitán Alatriste. Y la cajera le dice a mi tía Luz del Carmen, allá abajo está un señor que está presentando un libro de usted. Entonces ahí baja a verlo. Obviamente interviene porque mi tía Luz del Carmen era todo un personaje. Y dice, yo soy Alatriste. ¿Por qué está utilizando usted el nombre de mi familia? Le explica Pérez Reverte ahí en medio de la presentación y todo le explica. Ah, ese es mi hermano. Y entonces la sienta Pérez Reverte junto a él a presentar el libro y hablar de la familia, curiosamente, en pleno Corte Inglés en Madrid. Le regala libros, fotografía de todo lo que tuvo antes. Pero hasta ese tipo de cosas hemos tenido que ver, ¿no? O claro. sea, la familia dejó raíces muy profundas en España al grado que cuando mi tía Luz del Carmen estuvo enferma de cáncer, la donación de médula ósea vino de un pariente lejano, muchas generaciones, a la Tristac, precisamente de País Vasco. Fue el Entonces, de donador ahí viene toda convertible. esta raíz, De ¿no? ahí viene Como muchas familias en México, pero se me hace interesante porque realmente muchos profesores tienen ese origen y una vez más, la normal del Estado, el colegio del Estado, porque también, por supuesto, tu abuelo estuvo también ahí. Ahora, tú tienes recuerdos de niño de tu abuelo. Sí, de mi abuelo muchísimos recuerdos, muchísimas anécdotas. Fueron cosas fuera de serie porque mi papá se divorcia, y yo tendría 4 años, y nos fuimos a vivir a casa de mi abuelo de regreso. ¿En donde vivía? En la Claro. 31 Poniente, está su casa. Entonces regresamos a casa de mi abuelo, a ser criados por mi abuela, porque mi papá pues trabajaba toda la semana. Nos daba unos fines de semana maravillosos porque aparecía el viernes por la tarde, nos trepaba al coche y nos llevaba a Acapulco. Pasábamos el fin de semana en Acapulco y nos regresaba el domingo en la noche, ¿no? Pero le encantaba. Pero realmente vivimos varios años en casa O de sea, mi tu abuela. crianza fue básicamente con tus abuelos. Sí, básicamente con mis abuelos. Entonces, pues era totalmente diferente, ¿no? Mi abuelo era muy metódico para muchas cosas, era una persona que se paraba a las 5 de la mañana a hacer yoga, tenía que bajar a desayunar puntualísimo, pero extremadamente puntual para venirse a dar sus clases y de aquí ya se iba. Era un hombre muy corpulento, me decías, Sí, ¿no? era muy alto, aproximadamente 2 metros y algo. Fue atleta toda su vida. Fue campeón de nado, fue campeón de clavados. Cuando se aventaban clavados en la poza de ahí de la Avenida Juárez, que era de El agua sulfurosa. sulfurosa, pero el trampolín era de 10 metros, para Padre cualquier era cosa.
Una práctica común. Para era una práctica común, ¿no? Pero siempre venía y estaba muy, siempre estuvo muy apegado al Vini en sus clases. Era algo que para él era esencial. Y bajo lo mismo nos educaba a todos en la casa. La puntualidad era su número uno. La honestidad era algo para él importantísimo. O sea, podía hacer lo que fuese siempre y cuando fueras honesto para todo, ¿eh? Entonces, y tenías que llegar a la casa y tenías que decir las cosas. A lo mejor para nosotros unas niñedades de la escuela, pero pues, también nos tocaron cosas fuertes familiares, en que si se paraba alguno de mis tíos y decía, hice esto, ¿cómo? Pues ayúdenme para resolverlo, ¿cómo o quise resolverlo así? Entonces era una convivencia siempre de mucha honestidad, Y de de mucha mucha familia, rectitud, digamos, mucha ¿no? familia, sí, Siempre, sí. siempre la familia estaba. Y la familia siempre acogió a otras, o sea, no pasaba el día, yo me acuerdo, estábamos los tres muy enanos, pero mis tíos, pues ya mi papá ya nos había tenido, ¿verdad? Pero era de los grandecitos, pero ahí estaba mi tío Saltiel, que todavía no se casaba, o Geudiel, que estaba por irse a los Estados Unidos también, Ana Teresa, que venía mucho, digo, Luz del Carmen, que venía mucho, Ana Teresa era muy joven, Gabriel, el arquitecto también, pero en general estábamos todos ahí y llegaba cualquier cantidad de gente, pero cualquier cantidad, o sea, no te puedes imaginar, eran como si fueran comilonas de festejo navideño. Pero todo el tiempo, digamos, la Sí, casa estaba nutrida. había Políticos, comidas de 30 gentes. escritores, empresarios. Esa era otra cuestión, que precisamente por sus amistades dentro de la logia y dentro del ámbito político, llegaban muchísimas gentes, que llegaron a ser personajes importantísimos en la política, ¿no? Don Guillermo Pacheco llegaba a las reuniones allá con don Miguel Quiroz Pérez, y yo siendo un chamaco de 5 o 6 años, los veía desfilar. Mi abuelo tenía al fondo una biblioteca muy grande, y los veía yo desfilar de regreso a la biblioteca, lo clásico del vestir de aquellas épocas con sus, todos trajeados, todos ensombrerados y todos con unos grandes abrigos largos, ¿no? Entonces, cuando venían saliendo, que veíamos los pasos, nos asomábamos, le decíamos al hermano o a mi abuela, quien estaba ahí en la cámara con nosotros, ahí vienen los espíritus, porque atravesaban el pasillo a oscuras, entonces más veías las sombras, ahí vienen los espíritus. Desde ahí empezamos como chamaco, pues empecé a forjar ciertas querencias y amistades, ¿no? Pero también ciertas formas, Y ¿no? ciertas formas, claro, y Era disciplinas. impensable, por ejemplo, para ti de repente que interrumpieras en la biblioteca y empujaras y cosas No, así. no, tenías que entrar con toda precaución. Eso sí, te puedo decir que la disciplina, por ejemplo, era mi abuelo nos ponía en aquel entonces, dentro del rato de convivencia que teníamos con él, en lo personal, veíamos la novela Este Mundo de Juguete. Entonces, a lo mejor teníamos, yo diría yo, 8 años, 10 años, por ahí así. Y teníamos que estar en punto de las 6, los tres, en la biblioteca para ver la novela con él. Entonces, ahí nos sentaba, veíamos la novela, terminábamos y nos daba un chocolate Carlos V. Ya, a hacer sus cosas, y él se ponía, regresaba a escribir, que escribía muchísimo a máquina y escribía sus cosas, y ya nos despachaba, pero ya, si no llegábamos así, 2 para las 6, mi abuelo se asomaba por una terraza que tenía ahí, pegaba un grito, y te puedo asegurar que donde estuviéramos aparecíamos. Era Pero una. él sí tenía ese momento, él era muy claro para él que tenía que tener ese momento de convivencia con ustedes religiosamente. Él nos llevaba todos los días a la escuela, todos los días, y todos los días oíamos la serie esta de Calimán en la radio, En el coche iban en el oyendo. coche. Pero oíamos el capítulo, que duraba aproximadamente 10 minutos, 15 minutos, y entonces nos iba pues explicando como pudiéramos nosotros entender los poderes de Calimán por la metafísica y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso después, tarde que temprano, al transcurso de la tarde, te iba a tocar una repasadita de lo que te había medio explicado por la mañana, ¿no? Entonces, pues eso te permitía que de repente, un buen día me dice, ya tienes 10 años, tú ya estás en edad, ten el libro. Empecé a leer y dije, no, pues no, yo necesito ayuda todavía. Claro. Y me lo fue explicando, fui entendiendo la transformación de un lápiz a una cucaracha, y qué mundo vivía este señor, ¿no? Hoy dirían los jóvenes,
pues, ¿qué se mete para haber escrito eso? ¿No? Pero eso ayudó mucho a Pero adentrarte y él en era un otra, formador nato, es decir, era él un formador no te nato. dejaba solo, sino te iba guiando, Sí, 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 como así totalmente, acá, como ¿no? Es maestro. un maestro, pero lo tenías ahí, Lo tenía ¿no? yo metido en mi casa. Entonces, sí, era constante esa educación. A mí Música también, música toda. toda, o sea, lo que te puedas imaginar escuchamos los jóvenes, de todo tipo, ¿eh? O sea, más cultural si tú quieres, había un piano en la casa, sí, oímos mucho Chopin ¿Él y tocaba el piano? muchas, no, él Él no sí no. tocaba el piano, decía que tenía las manos muy gordas, los dedos muy gordos para las teclas tan chiquitas. Mi tía Luz del Carmen sí era virtuosa en el piano, pero él no, dice que no le daban las manos. Eran unas manotas enormes, ¿no? Pero sí nosotros nos ponía ahí a hacer pininos en el piano. Que eso es otra de las cosas, disculpa que te interrumpa, pero es otra de las cosas que yo insisto mucho, que se ha perdido del perfil normalista, es decir, eran hombres que eran como universales, ¿me entiendes? Que me llama la atención el tema del yoga, ¿no? Sí. Yoga, pero música clásica, pero también seguramente los bailes, que ya platicaremos de eso, Que y llegaba Kafka, acá a ponerlo a hacer calistecnia a sus alumnos, o sea, entraba en la clase y los ponía a hacer calistecnia para que despierten, porque todavía vienen medios dormidos, y a lo mejor eran 5 minutos, 3 minutos, no lo sé, de que los ponía a activarse dentro del salón de clase, y ahora sí, siéntense, y empezaba la clase. Entonces, toda esa, era una filosofía muy, muy dinámica que fue creando a través de muchos años, ¿no? Realmente a través de muchísimos años de disciplina. ahora cuéntame este capítulo bien interesante. Entonces él está aquí, pero entonces desarrolla otros cargos. Me decías el tema de la penitenciaría, que estaba lo que fue después el Instituto Cultural Poblano, después ahora es el CIS, en fin, Originalmente era la Penny. generalmente recordemos que este panóptico, ¿no? Que es un proyecto de Porfirio Díaz, ¿no? Copiada por las prisiones de Estados Unidos, ¿no? Sí. Donde eso lo aborda Michel Foucault, ¿no? Donde todo te puedes ver desde el mismo punto, en fin. Pero él estuvo ahí. Él estuvo ahí como director de la penitenciaría y cuando llega se encuentra con que tenía muchos desempleados mantenidos por el Estado de una manera ínfima, porque realmente estaban mantenidos al mínimo. Incluso había una celda que estaba instalada, debemos recordar que junto a la Penny estaba la estación de bomberos. Claro, en ese Y su, momento. y su tanque de agua, abajo del tanque de agua exactamente, había una celda donde metían a los presos a castigarlos, a que estuvieran bajo una humedad espantosa, ¿no? Entonces, cuando llega mi abuelo y ver todo eso, dice, aquí no va a haber reinserción social, no van a regresar, estamos creando realmente delincuentes. Cada uno de los que está aquí tiene una familia afuera, que si no encuentra trabajo está delinquiendo, a lo mejor en lo mismo que les enseñó el reo, que hacía el reo, y eso está multiplicando. Entonces, él tuvo a bien ir a hablar con el gobernador en su En ese momento, momento era, ¿recuerdas? ay, no Porque me estamos hablando que él, 1960, ok, entre 60 y 65, por ahí así. ok, Aarón Merino Arnold Merino Fernández, Fernández, por ahí así. seguramente. Va a hablar con él y le dice, oiga, esto es un caos. ¿Que ella quiere renunciar? No, no quiero renunciar. Quiero que me ayude. Quiero que los reos tengan un trabajo digno y bien pagado para que puedan generar dinero para sus familias y puedan generar recursos para ellos mismos dentro de la cárcel porque tienen necesidad. ¿Y qué es lo que planea hacer? Pues quiero poner una carpintería y herrería, quiero poner una sastrería, pusieron una imprenta, dos carnicerías, una de carne de caballo para los circos y los zoológicos y otra de carne normal para la venta al público, ¿no? Pusieron también una panadería y todo dentro del penal, como talleres del penal. Y le dice el gobernador, no tengo lana para eso. No importa, yo lo que quiero es que usted comprometa a las distintas instituciones, incluyendo el gobierno central, en que lo que se requiera lo pidan con nosotros. Yo puedo imprimirle ahí el periódico oficial, todas las hojas membretadas, todo lo que necesite el gobierno en sí. Podemos fabricar los uniformes para policías, para tránsitos, hacer las bancas y demás utensilios de las escuelas y pues, complementariamente pues tenemos la carnicería venta al público, Uniformes, ¿no? En la los sastrería. uniformes en la sastrería, las carnicerías y la panadería. Entonces, no necesito que me dé usted dinero, necesito usted que me apoye mandándome. Vamos a hacer la penitenciaría como proveedor del Estado en todas sus necesidades.
Obviamente las necesidades eran muy chiquitas, Sí, bueno, ¿no? en ese momento, En ¿no? ese momento. Entonces mi abuelo se endroga hasta con lo que no tenía, porque ya estaba, ya había construido la casa de la 31 Poniente, pero estaba construyendo la casa de la 7, donde posteriormente ahí estuvimos. Entonces, ahora sí que empeñó, compró toda la maquinaria para hacer todo, ya con la autorización del gobernador, y empezaron a producir los reos. De tal manera que ganaban lo mismo que ganara el panadero afuera, ganaba adentro. Entonces, dejaba así mi abuelo una parte de las ganancias para la comida, la manutención, la limpieza, todo lo que no aportaba el Estado, dejaba una parte del dinero para esos servicios. Entonces los reos comían mejor que en su casa, al grado tal que el gobernador ocasionalmente iba cuando menos una vez al mes a comer con los reos. Del mismo plato, ahora es que de lo mismo que se les cocinaba a los reos cualquier domingo. Y para verificar que realmente este proyecto reinserción social era una realidad, Funcionaba. ¿no? Y funcionaba muy bien. Ellos, mi abuelo designaba, bueno, con ayuda de sus gentes, designaban, por decirte algo, 10 reos todos los días para que se le a barrer la calle. Les daban su escoba, su recogedor o su pala, los sacaban, barrían alrededor de la penny y volvían a entrar solitos. Cuando tenían algún pariente enfermo de gravedad, que los iban a buscar, porque estaba enferma la mamá del reo o lo que sea, los dejaba ir con el compromiso de regresar a determinada hora y regresaba. Porque el respeto que le tenían a todo lo que mi abuelo les daba, y a toda la sinceridad, el cariño realmente, y toda esa mejoría que les dio, los obligaba a regresar sin chistar, a seguir cumpliendo sus penas, ¿no? Hubo el caso que habían pensado que se había pelado un río muy peligroso, y le pidió permiso para ir a ver a su mamá, y lo mandaron en transporte público. Fue a ver a su mamá. Y a las 11 de la noche le reporta a mi abuelo que no había regresado. Mándeme una patrulla, vamos a buscarlo. Y ahí va mi abuelo, a casa del reo, y se encuentra con que la mamá se había muerto y estaban en pleno velorio. Entonces esperó, terminó el velorio, pagó la carroza, la fueron a enterrar a la señora. Terminando el velorio, dejó que se despidiera de sus familiares, lo trepó a la patrulla y lo regresó. Sin mayor aspaviento, sin tenerlo que esposar, sin tener que hacer nada extraordinario. Esa era la educación que le estaba compartiendo a esos reos. Claro, pero digo, y además el enorme sentido de responsabilidad de don Baraquiel, ¿no? No, Es decir, él no, es difícil que hoy un funcionario de ese nivel haga personalmente hoy eso, ¿no? ¿no? Porque les había creado esa inculcado a los reos que estaban mucho mejor trabajando, que debían de cumplir sus condenas, porque además ocasionalmente les daba sus clases pues no sé si de ética, de filosofía, de todo a saber de qué se las daba, de eso no tengo certeza, pero era sumamente respetado, la gente lo adoraba. No digas los parientes que estaban afuera, adoraban a mi abuelo porque llegaban los domingos las visitas y los reos les daban lana a sus esposas para que se mantuvieran afuera. Ellos estaban viviendo bien adentro, se quedaban con un poquito de dinero, pero estaban viviendo muy bien adentro y le daban dinero a sus familias. Entonces comenzó a reducir el crimen realmente muy fuerte. Después ese modelo de reinsertación social se ha ido descomponiendo a tal grado que ha habido abusos de empresarios, no solo poblanos, sino en varias partes del país, que han sobreexplotado a los reos. Actualmente no sé si sigue habiendo empresas o trabajos adentro de la PENI, lo único que sé, bueno, del Cerezo. Lo único que sé es que sí hay muchos abusos, ¿no? Que ha habido muchas cosas muy Claro. fuertes adentro. Pero ese modelo Ese que fue modelo. creado y que fue replicado en muchas partes del Ujú, país, ujú. realmente en la gran mayoría de los cerezos se ha perdido. Yo te iba a comentar es que tenemos una amiga investigadora, Lourdes Herrera, que ella ha comenzado a documentar que toda esta idea en realidad era de un grupo de profesores que estaban en el Colegio del Estado y en la Normal del Estado, pero eran, digamos, los primeros estudios sobre la psicología del criminal y seguramente don Baraquiel compartía todos esos porque Sí. ella me dijo que en un momento dado hay inclusive experimentos tipo psicológico en la propia penitenciaría. Seguramente, mira, yo lo que veo es que es un grupo intelectual muy poderoso, el que dominó Colegio del Estado, que ahora es Universidad de Puebla, Normal del Estado y Artes y Oficios. Sí. Eran las tres, ¿no? Como la tríada así del conocimiento superior en Puebla. Y entonces él está ahí, ¿hasta qué momento, digamos? Porque me dices después, llega un gobernador y dice hasta acá. Llega un gobernador y un ilustre personaje poblano
le pide el cargo de mi abuelo, viendo pues, lo que pasaba, ¿no? Lo que había, pues una imprenta, la sastrería, etcétera, bueno, hasta un taller de mofles, porque también le arreglaron los mofles a las patrullas. Había de todo ahí que estaba realmente produciendo muchísimo. Y llega y le solicita el puesto y se lo dan. Mi abuelo, con toda esa sapiencia, se le presenta a este personaje y le dice, aquí está, profesor, una disculpa, pero pues me otorgaron ser el director de la penitenciaría. Cuando usted me diga, hacemos la entrega de recepción. Sí, ¿cómo no? Dame una semana, 15 días, no sé qué tiempo, para que te prepare todo. Entonces, inmediatamente mi abuelo, el edificio de la 7 Oriente, ya había sido pagado de la hipoteca que le había puesto mi abuelo, y empieza a mandar todas sus cosas para allá. Toda la maquinaria, Toda digamos. la maquinaria, la panadería, todo lo que tenía que ver ahí, la sastrería, etcétera, todo lo manda para allá. Allá lo instalan, lo acomodan. Realmente ese edificio estaba medio pensado para eso. Entonces había los espacios suficientes para hacerlo y allá acomoda todo. Y cuando llega este personaje, te digo, a la semana, a los 15 días, mi abuelo le entrega 4 o 5 expedientes. Estaban la lista de reos, la lista de custodios, de dónde provenía, cuánto eran lo que provenía de los ingresos del gobierno del Estado, porque si les daba una lana que tenía que darles para la manutención propia del edificio, etcétera. En fin, le transparenta las cosas, le dice, y las llaves de la oficina del escritorio. Ahí nos vemos. Se va mi abuelo para la oficina de las 7 y pues yo calculo que media hora después, según decía mi abuela, pues ya estaba ahí el sucesor reclamándole. ¿Quién era? Sí, 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 dinos, sí, Dijo, dinos, no, no, sí. tiene su jiribilla, no quiero problemas, porque sí es conocida esta familia. Llega y le reclama. Y le dice a mi abuelo, aquí están los expedientes de cada uno de los talleres, como verás, todas las facturas, ahí están las copias de los cheques, todo salieron de mis cuentas, todo lo pagué yo con mi dinero. Le transparentó hasta las hipotecas, porque mi abuelo no se guardaba nada. Le transparentó hasta el origen de la lana y cómo la aplicó y todo lo que hizo y qué se compró y bueno, que ya estaba ahí en las 7, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la otra persona dijo, ¿y ahora? Pues como va, pero no, ¿ves? Porque tuvo que regresar a reinventar de alguna forma esos talleres ya con inversión netamente privada, y ahí empiezan, ¿no? Claro. Pero ya no eran las condiciones que se había dado a mi abuelo. El periódico oficial del Estado se imprimió muchísimos años entonces en la penitenciaría, En la penitenciaría, y cuando se van para las 7 se sigue imprimiendo ahí por muchísimos años. porque también había todo un know-how de toda la gente que platícanos un poco eso, ¿no? Porque la manera de imprimir, pues era muy diferente a Eran la de muy hoy. diferentes, fíjate que Necesitabas mucho personal especializado también. se hacían las líneas, lo que podríamos llamar, lo que es un renglón. Antes de ser impreso, se levantaba esas líneas de plomo en una máquina especial, y ya que salían, conforme iban saliendo, a lo mejor salían 10 líneas. Entonces ya el tipógrafo agarraba esas líneas y las montaba en una caja. Y ahí él seguía, transcribe, salían. Entonces salían unas galeras aproximadamente como de 50, 60 centímetros en esas cajas. Y entonces aparecía el corrector, un tipo normalmente medio ciego de tanto leer, sobre todo en el plomo y al revés. Y se ponía a corregir. Y entonces marcaba con una pincita, marcaba las líneas que tenían algún error, y ponía una laina de madera en ese lugar. Entonces se las regresaba al tipógrafo y ¿cuál es el error? Este es este. Le faltó el acento. Pum, pum, pum. Volvió a salir, la volvió a revisar, iba y le insertaba. Una vez que esas galeras estaban completas, la pasaba a otro departamento que era el formador, que las encajaba, las enramaba, como se decía, por hojas. Entonces él hacía el formato con metales, las cabezas hechas de madera o de metal también, formaba las cabezas, unas letras más grandes, las cabezas del periódico oficial y todo el rollo. Ya que estaba una plana completa, la pasaban a impresión, y mientras seguían haciendo las demás, se imprimía, pero todavía era metal contra papel. Así es. Ya era más moderno el aparato porque ya te sacaba las líneas completas. No tenías que formar letrita por letrita. Ya salían las líneas completas en la fundidora esta de plomo. Entonces ya imprimías la hoja y ya venía, ya tiene la segunda. Ahí vas, la volvías a montar, imprimías la segunda página. O se armaban en dos, dependiendo del largo que tuviera el periódico, ¿no?
del tamaño del periódico. Pero digamos que todo este personal se había formado ahí Sabía, y pues mucho, el personal inicial que llega a la imprenta, muchos no eran de la Penny, porque pues no se los podía llevar claro, aquí nomás, ¿no? claro. Fue el personal que fue buscando a mi abuelo en la zona. Posteriormente, cuando iban saliendo de la Penny, normalmente los reos iban a buscar a mi abuelo y les daba trabajo. Tú estabas en tal parte, sí, señor, pues, órale, a cortar carne o a ser impresor, lo que fuera, ¿no? Cuando regresaban a pedirle trabajo. Los ubicaba, incluso uno de ellos duró, él entraría por ahí del 65, 66 con mi abuelo, y pues a mí me tocó asistir a su entierro por ahí del 2000 y algo, No, 40 años mínimo. 40 años, o sea, lo que había estado en la cárcel, más 40 años trabajando afuera con la familia, curiosamente. Constantino se llamaba. Y entonces, digamos, ahí don Baraquiel se puede decir que sí fue un empresario, digamos, tuvo esa visión. Tuvo su faceta de empresario para de alguna manera involucrar a la gente de la propia penitenciaría para hacer un modelo real de reinserción social con provecho. Pues no puedo decir que él no recibiera ganancias, sí las recibía, pero los salarios para los trabajadores era lo que hoy llaman pomposamente salarios profesionales, les pagaba bien para que pudiesen mantener a sus familias afuera. Ese era el objetivo final. Sí, obviamente como empresario, pues, la idea es recibir dinero, ¿no? Pues, si no, ¿para qué trabajas? Pero no era explotar a los reos, como se ha hecho a últimas fechas, ¿no? Hubo muchos problemas ahí cuando hubo una textilera y cosas por el estilo. Era darles un oficio, darles un trabajo bien pagado, lo complementabas con partes de la ganancia de esas empresas, parte de esa ganancia se quedaba en el propio penal para darles de comer decentemente, porque a lo mejor necesitabas, por decir algo, 30 pesos diarios para darles de desayunar, comer y cenar como las gentes, dijera mi abuelo, y el gobierno solo te daba 15. Entonces, de las propias ganancias del trabajo de ellos, se ponían los otros 15 y se hacía unas comidas dignas, ¿no? Lo que ahora haría falta que, por ejemplo, cuando critican mucho que este modelo, que el Estado no puede tener una empresa, habría que analizar estos modelos, ¿no? Que era un modelo híbrido, ¿no? Porque él sí estaba ahí, pero finalmente yo creo que el centro era la honestidad, como tú lo habías dicho. Sí, claro, ese era el centro de muchas cosas, ¿no? Y no solamente de él, insisto mucho, de todo este grupo, ¿no? Exacto. Este Todo este grupo, grupo pensante sí, realmente crea un movimiento ahí de altos vuelos sí, muy importante en Puebla, que es la creación de instituciones en ese y sentido. de instituciones que realmente tuviesen una ayuda y un trasfondo real, como fue la creación del Seguro Social, que sus orígenes había lo que llamaban, porque aparte de las clínicas del Seguro Social, había algo que llamaban las casas de la asegurada, así con A, que era donde las mujeres, esposas de los trabajadores, iban a aprender corte y confección, por ejemplo. Los niños íbamos porque a mí me tocó ir porque mi abuela fue directora de una casa de la asegurada y había ahí grandes maestras como Olga Ibáñez, por ejemplo, Otra normaliza otra también, normalista así es. tremenda, que nos daba clases de teatro. Pues como niños íbamos a clases de teatro a la casa de la asegurada. Bueno, tenían corte y confección, tenían tejido. Mi papá desfiló, don Baraquiel, la triste Montoto, desfiló en el teatro principal, unos suéteres tejidos en la casa de la asegurada porque se hacía la presentación de los diseños del año. Entonces, Claro. la casa de la asegurada estaba enfrente, donde luego estuvo conciliación, mediación, en el portalillo. Entonces, pues ahora sí que era el auditorio, era el teatro principal. Pero hasta mi papá lo convenció mi abuela de que desfilara. O le dijo, tienes que desfilar. Pues está bien, porque mi abuela era un matriarcado sensacional. Entonces, pero hacía una función bien importante la casa de la asegurada, con todas las esposas de los derechohabientes. Y había la de Puebla, bueno, en Puebla, el Estado nada más era la única que estaba, era una casa muy grande. Luego estuvo ahí creo que ahora está Salud, Ahí era pertenece a Secretaría de Salud. esa misma casa, pero todo estaba lleno de talleres. No, definitivamente lo que dices, ¿no? Es un núcleo ahí que se formó y que por eso hoy estamos en la normal, ¿no? Porque es lo que todo el tiempo se encuentra, es decir, tu abuela era parte de todo una playa de gente que estaba y que compartía valores, ¿no?
Desde la parte claro. intelectual, pero hay una parte que yo creo que también se ha perdido mucho en la sociedad, que sí es la parte moral, ¿no? Eso es bien importante para, sobre todo para los alumnos que ven ahora, que sepan que estos fundadores realmente tenían esos vuelos. Sí, o sea, dices, es que la maestra Olga Ibáñez creó generaciones de la cultura y el arte. También estaba una que fue esposa de Stefanoni, también una señora, no recuerdo su origen, no era mexicana, porque además tenía una belleza muy, muy especial, pero la señora también daba clases de baile o de ballet, algo así, y también iba a dar sus clases a la Casa de la Asegurada. O sea, involucraba mucha gente de la sociedad para darle un bien a esos derechohabientes. Y también eso nos llevaba, por ejemplo, a festivales culturales, ¿no? Estaba Claro, presente Puebla Ciudad Musical, el que esto famosísimo, fue después, cuando a mi padre hace Puebla Ciudad Musical, que provenía de Fonapaz, originalmente Fonapaz. Mi papá lo transforma a Puebla Ciudad Musical con mucha, pues, podríamos decirle, pericia, trayéndose muchísimos eventos, la gran mayoría de los eventos del Festival Cervantino se los traían a Puebla. sí. Ahí estuvo muy de cerca ahora comunicador Fernando Canales, apoyándolo, Álvaro Soriano y Bueno también, Paco Sánchez desde Paco Rivera. Sánchez, pero pues sí, el que tenía la chamba más ruda de ir a hablar a las embajadas y ver que se atendieran a las gentes y todo, pues era Fernando Canales. Era el que le tocaba el trabajo hormiga de coordinar que saliera el camión de la Ciudad de México, de la embajada, de traerlos a Puebla, ponerlos en un hotel y llevarlos a tiempo a la presentación, etcétera. Que también hay que decir, en ese momento estamos viviendo en México que, por ejemplo, tenía una gran presencia del bloque socialista, porque, Sí, digamos, muchos artistas que tú puedes ver en los programas de Puebla Ciudad Musical venían a través de embajadas de Polonia, de Rusia, de Cuba. de Cuba, y que eran altísimo nivel, ¿no? Sí, no, vimos aquí en Puebla unos Unos espectáculos espectáculos, digo, pianistas que hoy por hoy, si tú compararas el maravillosos. nivel, el presupuesto de Puebla no le alcanza para traer, digamos, el mismo nivel de pianistas que traían, y te lo digo ahí como secretaria, porque Sí, alguna vez hicimos ese ejercicio, o sea, es que, no sé, un Lázaro Berman, no sé, gente que se vio en ese momento, no le llegas hoy, ¿no? Y que era, ir en ese momento, era era otro mundo. otro mundo. Mira, hubo un concierto realmente que volteó a Puebla de cabeza. Se le ocurrió a mi papá por insistencia de Batis, del Enrique maestro Batis, de Batis, Enrique Batis. Dice, llegó algún día, venían muy seguido él y Herrera de la Fuente constantemente estaban dando conciertos aquí en Puebla Ciudad Musical, fuera temporada o no. sí. Decía Enrique, no tengo que hacer, vamos el fin de semana a Puebla. Y le hablaba a mi papá y organizaban el concierto en el Auditorio de la Reforma, ¿no? Y de repente, pues aquí está la Orquesta Sinfónica Nacional tocando otra vez en Puebla, ¿no? Sí. Ya era su segunda casa. Igual Parrera de la Fuente con la Sinfónica de Veracruz. Entonces, algunas de sus visitas, Bates le dice, quiero montar la 1812 de Tchaikovsky, pero completa, dice, a lo grande. Traigo la orquesta completita, pero necesitamos unos coros de veras. Entonces, dice papá, yo era como, ¿de dónde saco tanta gente? Y precisamente ve a llevarse al coro normalista. Una vez más, don Uh, Jorge Altieri, con don Jorge Altieri, ahora sí que suben al coro normalista y el loco de Batis, porque realmente era un loco, un genio, pero loco, agarra y le dice, me falta, necesito más voces. Pero pues es un buen coro, pero necesito más voces. Entonces ahí suma, ya se había creado en aquella época de Jiménez Morales un coro de la Sierra Norte, de donde él era. Se cree un coro bastante decente. Y otro coro de niños cantores del famoso Colegio Iberia. Y ahí estaba nuestro amigo que paz descanse, Ismael Ríos y Ismael Delgadillo. Ríos. Entonces también lo suma a los niños de Liberia, los niños cantores de Liberia, a los de el coro normalista, los coros, el coro de la Sierra Norte, todos para arriba. ¿Como cuántos eran entonces en escenas? Yo Pues creo han de que haber sido alrededor de coros, pues de haber sido unos 80, 100 gentes. Los tenía ubicados del lado izquierdo. En la parte central, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México
completa. No le faltó, eran ciento y pico de gentes, no faltó absolutamente nadie. Bates al centro dirigiendo y solicitamos el permiso del INAH, La si no mal antropología de recuerdo, historia. Antropología de Historia, que ahí empezaba a ser su pinino Sergio de la Luz Vergara, para poder detonar, si no cañones, sí simuladores de cañones, tanto La al nava. lado de las dos torres de catedral, como en el edificio donde estaba Correos. El Correos Federal, que ahora Sí, es sí, un sí, que el, Teltato, el- algo así. el Palacio de Palafox, claro. Ajá, está del lado. Limitamos la entrada a la gente que cupiera en sillas y unas gradas al atrio, pero se cuidó dejar los laterales despejados por si la gente pues, lo quería ver, ¿no? Pues que era algo espectacular. Se hace el concierto después de 3 noches de ensayo, porque a Bates nada más les quería ensayar en la noche porque era la hora a la que iba a presentar el concierto. Entonces a esa hora tenía el que ensayar para ver que las voces estuvieran y los instrumentos y la temperatura de Puebla y todas esas cosas. Reafinaban instrumentos porque había cambiado el clima, en fin. Entonces hacía sus ensayos en la noche. Se presenta un sábado por la noche. No cabía un alma en el Zócalo. Las calles de alrededor parecían manifestación de antorcha campesina. No cabía nadie. Los que teníamos acceso adentro fue realmente un triunfo poder entrar porque la gente estaba desbordada a los alrededores. Hay una grabación que hizo TV3, Canal 3 de Televisa Puebla en aquel entonces, que por ahí vamos a tenerse que De- pedir a nuestra buena a amiga nuestra buena amiga, la Mariloli. Mariloli, para ver si en los archivos está de ese concierto en específico. Causó revuelo a nivel realmente internacional, porque nunca se había hecho la 1812 de Tchaikovsky, con todo y cañones, en el atrio de una catedral tan emblemática como Puebla, con tanta gente arriba del escenario, porque ahí intervinieron para montar el escenario los de la ayudantía del gobernador de Jiménez Morales, que fueron los que armaron todo el escenario en sí, tienen mucha experiencia para hacer ese tipo de bases, y se presentó algo que nunca se volvió a presentar en Puebla. Nunca alguien volvió a montar. No, no tengo conocimiento de alguna parte de la República Mexicana que haya montado una En, 1812 de esa en- en manera. Puebla seguramente no. En Puebla no, Y, pero y, no sé y, si en otra parte de la y República bueno, se hizo. y hay algo que sí lo tenemos que decir porque también tiene que ver con eso, ¿no? Es en ese momento, tú no puedes hacer estas cosas si no hay un apoyo del máximo dirigente. Ah, Esto no, es una claro, realidad. el apoyo del Sabemos ahí que gobernador don era. Guillermo Jiménez Morales, pues es un hombre culto, esencialmente muy Don culto. Guillermo llegaba y le decía a mi papá, estás loco, es que no puedes ir para aquí. ¿Cómo que viene la niña esta australiana a presentarse? Mockingbird, creo que se llamaba su espectáculo, con unos cubos muy Mm. raros ahí en la Casa de la Cultura. Pero viene desde Australia. ¿Cuánto nos va a costar para aquí? Pues lo que cueste el hospedaje y lo que se gaste de gasolina en mi coche que va a ir por ella. No es posible. Sí, sí, es posible. Porque todas sus cosas se desarman y ya mandé una camioneta del gobierno del estado otra vez. Así. O sea, además se hacía con bien poquito presupuesto. Es que eso es lo que ha cambiado mucho, ¿no? Que llegó a ser de tal grado el éxito del Festival de Puebla, de tan hablado en toda la República, que un buen día tuvo a bien la esposa de López Portillo de prohibir que cualquier espectáculo que se fuera a presentar en el Cervantino, que era su festival, Claro. se presentara en Puebla. Entonces, pues empezar, cuando hubo eso, mi papá dijo, hasta ahí llegamos, ya no se va a poder, y dejó Puebla Ciudad Musical, muy a su pesar, pero fue real porque no querían pelearse con la esposa del presidente, los Después de embajadores, eso, el nadie. Cervantino se centralizó, Y se centralizó. prácticamente, ¿no? Y después se decayó en una espiral ahí de la cual no ha podido terminar de salir porque pues, ya no es lo que fue, ya esa grandeza la perdió, ¿no? Y regresando entonces a tu abuelo, ¿qué otro recuerdo tienes, o sea, de esa gran labor magisterial que hizo? Siempre fue una constante enseñanza. Todo el tiempo, para todas sus actividades, nos extrapolaba sus enseñanzas. Toda la responsabilidad, los conocimientos, la necesidad de leer, porque llega un momento en que se te vuelve una necesidad leer. Hoy los jóvenes pues, buscan un video y les explican con palitos y bolitas ciertas cosas y muchas veces son mentiras. Esa educación crítica que prácticamente ha desaparecido, ¿no? Y mira, no es mala onda, pero de esa costumbre de tanto leer, pues te queda una cultura general interesante y de repente estás viendo la televisión y te cruzas con algún programa de algún noticiero o algún programa de chismes o algún programa de otro tipo donde hay comentaristas en vivo que están diciendo tonterías, con el mínimo, sin el más mínimo conocimiento de las leyes.
sin la más mínima lógica, ¿no? Y esos son los líderes de opinión que mucha gente sigue. Increíble. Cometen constantes errores, pero constantes. Dices, Así es. ¿por qué? ¿Qué tienen la primaria trunca o qué onda? Un poco, Baraquiel, digamos, toda esta serie de entrevistas que me interesa realizar y van en ese sentido, es decir, cómo, pues finalmente, inclusive los centros educativos han olvidado a estos personajes, porque es una realidad que hoy tú le preguntas a, ya no digamos un alumno, sino a un docente promedio normalista, por ejemplo, ¿quién fue? Pues todos estos, Rafael Isunza, Guillermo Prieto, Gustavo Pedro Mar, Baraquiel Alatriste, no saben quiénes fueron. Y mira, no sería grave si solamente desconocieran el nombre. El problema es que desconocen básicamente toda esta mística, lo que tú acabas de decir en esta entrevista, es decir, de enseñanza, de valores morales. Y eso es un poco el objetivo, es decir, que ellos entiendan que son herederos de alguna forma de una labor enorme, 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 no solo en el magisterio, sino en su vida privada, ¿no? Como tú aquí nos acabas de compartir algo, pues que te aseguro que nadie en absoluto, muchas veces los maestros tienen fama, por ejemplo, de ser muy duros, demasiado duros, ¿no? Con sus propias familias. Y aquí nos compartiste pues una estampa de don Baraquiel, que es un hombre que amaba a su familia y que estaba ahí. De eso se trataba, de eso se trataba. Y a todos, pues tuve la fortuna de vivir 13 años con él realmente, y que me llevaba y me empujaba y siempre era el insistir, avanzar, 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 y que veías qué sucedía alrededor con tus tíos, porque estaba Luz del Carmen, que era la mayor, luego mi papá, que ya tenía sus 3 chavalines viviendo ahí, ¿verdad? Pero estaba Saltiel, estaba Geudiel, que eran inquietos. Saltiel era ingeniero, y puedo recordar muy bien el día en que en plena comida, yo estaba soltero, le dice a mi abuelo, papá, fíjate que embaracé a mi novia. Y mi abuelo lo primero que hace es pararse y aplaudirle. Vamos a ver cómo lo vamos a resolver. En la tarde voy a hablar con su papá. Pues yo me quedé así, ¿no? En su momento no lo entendí, ¿no? Muchos años después yo le pregunté a mi abuela, ya teniendo 20 años, por el estilo, le pregunté a mi abuela, oye, este pasaje se me quedó grabado, ¿qué pasó? Dice, es que tu tío Celtiel fue seismesino, tenía algunos problemas médicos, y una de las cosas que le habían dicho, que nos habían dicho, es que nunca iba a poder reproducirse. Cuando embaraza a la novia, tu abuelo le dio mucho gusto, y por eso se paró y aplaudió. Ok, es un secreto familiar. Pues si quieres decirlo así, un secreto familiar, pero sí fue algo muy significativo en su momento, ¿no? Fue todo un pasaje que se te queda ahí grabado, que dices, ¿por qué? Tenía una razón de fondo, que conocía a mi abuelo, vaya, que conocían a lo mejor sus hermanos, mis tíos, pero uno con 8 o 9 años, pues no entiendes, Claro, no sabes qué pasa. Hasta años después me fui a enterar qué había pasado, ¿no? claro, claro. Igual que me enteré que cuando yo estaba a punto de nacer, mi abuela estaba embarazada, una mujer de 50 años. Claro, que bueno, ese es un capítulo que también Y eso es platicamos, ¿no? organismo Es decir, aparte, ¿no? digamos, vamos a decirlo así, la fortaleza física De esas de don Raquel, generaciones. ¿no? Y sí, de tu abuela, ¿no? Entonces dices, ¿qué ha sucedido en estas épocas en que esta juventud vive amarrada a un teléfono? Sin el teléfono no puede vivir, literalmente, que no cree en los libros, que se informa a través de plataformas que mucho de su contenido es mentira, es falso, es preparado para que consumas. Y con eso es conforme. Nosotros leíamos hasta las historietas tenían algún chiste, y nos tocó leer a Asterix y a Obelix, pero antes de leer a Asterix y a Obelix tenías que entender qué había pasado ahí. ¿Por qué llegaron a estar esos dos personajes? ¿No? Entonces ya te habías aventado la cultura griega, ya te habías aventado el origen de estas dos caricaturas francesas y por qué, de Bueno, dónde venían o no, qué había estás, atrás, ¿no? desde que estás mencionando que finalmente también una gran presencia en la normal tiene que ver con Francia, ¿no? Claro. Es decir, eso también, y lo que tú decías, ¿no? Ahí tenemos pendiente rescatar unos pocos libros que todavía le quedaron al Instituto Normal del Estado, pero que están ahí esperando su catalogación y que son la bibliografía, digamos, cotidiana de todo, de tu abuelo y de todos los
grandes hombres que estuvieron acá, y mujeres, grandes mujeres, por supuesto. Claro, eso es lo que comentábamos al principio. Ellos eran políglotas. Para poder dar clases tenían que leer en francés, en inglés, en alemán. Los libros, la vez pasada que estuvimos por aquí, me los enseñaste algunos de ellos. Para esos conocimientos transmitirlos. Hoy todo llega peladito y en la boca. Nuestra historia, ya no digas la mundial, la nacional está más que rasurada. A nosotros, porque estamos muy cercanos en la generación, nos tocó hablar de las distintas casas monárquicas europeas. Venían y por qué se habían y quién se peleó con quién, y que si los mongoles, y que si los visigodos, y los fenicios, todo eso nos lo tocaba en historia universal. Y no era fácil aprendérselo, pero lo estudiábamos, ¿no? Y la historia de México, ni te digo, la cantidad de fechas que teníamos históricas, la cantidad de personajes Hoy, que hoy, traemos en la cabeza. hoy dicen que memorizar es perder el tiempo. Eso es lo que se dice Pero mucho. es que fíjate que, vaya, en mi caso, mi abuelo nos obligaba a entenderlo. Pero además es una realidad, Sí, Baraquiel. O sea, si tú no memorizas algo, es decir, si no sabes 2 más 2, claro, no puedes avanzar. no, no, claro, pero entiende por qué son 2 más 2 y te lo hacía a lo mejor gráfico. Y entonces entendías cómo eran las sumas y las restas y demás, ¿no? En aquella época, pues él nos enseñaba a sumar y a multiplicar de una manera que hasta hoy mis hijos, cuando les tanto por tanto es tanto, y mis hijos sacan la calculadora y lo rectifican. Se voltean y dicen, pero ¿cómo supiste que 7 por 15 son 105. 105? ¿Cómo lo hiciste? Pues es bien fácil, mi hijo. 7 por 10 son 70, 7 por 5 son 35. Súmalos, ¿cuántos da? 105. No, Ah, hoy da ansiedad. y es que no sé sumar así. O lo pongo normal o lo pongo en una calculadora. Pero nosotros así nos hacían. Los largos viajes a Acapulco, que en aquel entonces hacíamos 6 horas, mi papá se la pasaba haciéndonos preguntas de cálculo mental. Aparte de cantar 500 elefantes, teníamos que hacer cálculo mental para que se nos fuera rápido el tiempo, ¿no? De ida y de vuelta, además eran de ida y de vuelta. Era todo un tema. Hoy desenchufas la televisión, les das el teléfono y tan tan, te olvidas del niño. Es increíble. En esa parte, por eso te digo, hay que recuperar muchos, pero lo principal también, digamos, sin disculpar a toda una generación, es que creo que también tenemos que entrar a estos canales, ¿no? Esta entrevista es un intento, ya la fraccionaremos Claro, porque es cierto que, digamos, hay que invadir con buen contenido las redes, eso es un hecho, ¿no? Porque, y transmitir estos conocimientos para que ellos van. Y los jóvenes exacto. reaccionan muy bien en Eh, general cuando se les da buena información. sí, hay que darles peras y manzanas en buenas condiciones Así es. para que entiendan de lo que estamos hablando y dejen de ver las teorías de la conspiración, que hay Tantas cosas. ahora una legión de terraplanistas o un montón de gente Bueno, que cree cosas muy extrañas. gente que le cambia el nombre a Golfo de América, Ese es ¿no? otro, Y eso otro también caso nos tocó sensacional. verlo. Yo me pregunto, ¿no? Si esto alguna vez lo soñaron esas grandes generaciones de formadores, ¿no? No, no, no que lo van a soñar, pero tampoco iban a soñar que solo podían encontrar el Golfo de América si están en los Estados Unidos. Porque si tú le pones en cualquier otra parte del mundo en Google Maps, dónde está el Golfo de México, te lo sigue mostrando en el mismo lugar. Google transformó para que solo en Estados Unidos diga Golfo de América, el Golfo de México. Pero es que todas esas cuestiones se han perdido porque hemos perdido mucha parte de la historia. Parte de eso es lo que te digo, de recuperar esto, porque inclusive los institutos formadores de generaciones han perdido gran parte de su historia. Pero Entonces, es una esa historia es básica. esa es la invitación. Seguramente haremos otras entrevistas contigo, Baraquiel, quizá con documentos, quizá Claro, para que sí nos sigas compartiendo esta historia única de tu vida, porque eso también es una realidad, ¿no? A veces yo creo que uno es afortunado de cómo coincidieron ciertos personajes, en este caso tu familia. Nos queda el capítulo de los Cerdán, ¿no? sí, Que esa ese es es historia aparte. otro capítulo, pero a mí se me llama la atención, ¿no? Esta formación, digamos, hacia la izquierda, porque eso también hay que decirlo, ¿eh? Es decir, tu familia siempre tendió en esa parte hacia la izquierda, que era el problema de Aquiles central y que no le gusta mucho historiar, sobre todo a la historia oficial, es que era un radical Aquiles. Y tú Claro. y yo le hemos hablado, platicado. Y fue en Radical, contra del sistema radical, conservador extremo. radical. Mucho más que Madero era un padrecito frente a él. Bueno, mira, en la casa de los hermanos Cerdán, que no era de los hermanos, sino era de Natalia, vivía Carmen,
a la Triste. La mamá de Carmen todavía llegó a vivir ahí por poco tiempo, y vivían los tres hijos de Carmen. Y se asomaban porque la realidad es que esa casa era señorial, o sea, la parte de arriba era la ocupada por las familias, la parte de abajo era de servicio, no como dicen ahora en el museo. Pero bueno, se asomaban a la calle y estaba la iglesia. En aquella época se acostumbraba a que las mujeres usaban zapatos verdes o zapatos rojos para decir de alguna manera a la sociedad si eran liberales o conservadoras. Entonces, los Cerdán jugaban, los de Cerdán a la Triste, jugaban a adivinar de qué color iba a traer los zapatos X señora, porque a la hora que daban el paso para bajar las escalinatas del atrio hacia la calle, saliendo de la iglesia, se veía el pie. Entonces estaban ahí apostados en los balcones, apostando entre ellos, o adivinando entre ellos, de qué color traía los zapatos, si esa dama era liberal, que traía los zapatos rojos, o era conservadora porque traía los zapatos verdes. Pero esas eran tradiciones en Puebla, de aquellos ayeres, ¿no? Y a él les tocó circunstancial porque vivían enfrente de la iglesia. Claro. Pero habían sido educados y criados bajo libertad absoluta que les daba las creencias del propio abuelo, ¿no? Que había sido liberal. Liberal al extremo que cuando Maximiliano manda a traer a mi tatarabuela para quererle otorgar una pensión por parte de la corona en Chapultepec. Se sientan ahí, toda la pompa, y le dice Maximiliano que su marido, don Miguel, en su país era considerado como un héroe, y que los héroes, los hombres de esa valía, recibían merecían recibir una pensión de parte del Estado de manera importante, ¿no? Y sí se para la tatarabuela, agarra de la mano a Carmen, que era la mayor, le da 3 frescas a don Maximiliano y se sale del Palacio de Chapultepec rechazando La pensión que le la había otorgado pensión que le había otorgado el Imperio Mexicano. el Imperio Mexicano. Pero era de esos pantalones. La señora había aprendido muy bien del general lo que era ser liberal, ¿no? Así es. Cosa no muy bien vista en la época, que una mujer siguiera a su marido liberal, ¿no? Así es, habría que ver, ¿eh? Yo creo que sí hay más. Aquí, por ejemplo, hay una maestra, Paulina Maraver, que rechaza de una manera muy similar y diciendo a la patria se le sirve, no se le cobra. Una gran normalista que también estamos recuperando. Claro. Pero lo que te digo, venía todo, 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 era un conjunto de hombres y de mujeres que tenían unos ideales muy similares. Sí, era una generación ahí Varias generaciones, claro. varias generaciones que habían surgido de una manera muy, muy especial. Así es. Estás hablando que cuando muere mi tatarabuelo en 1862, que lo fusilan, Carmen tenía 15 años, era una chamaca, y tenía un montón de hermanos abajo que ella. Si la labor que hizo su madre fue espectacular para rescatar a los Alatriste. Estamos hablando que mi abuelo en plena revolución tenía 17 años junto con su hermano Gabriel, y eran tenientes del ejército mexicano cuando plena revolución, cuando sus primos hermanos estaban armando, iniciando el movimiento junto con Madero, y en varias ocasiones fueron acompañándolo, ¿no? Claro. Era otra generación muy diferente. Se mantuvieron, y el papá de mi abuelo estuvo ahí con Carranza, y nos involucraron en la política, y nosotros qué culpa teníamos, ¿no? Ni modo, no puedes renegar de tu estirpe y tu deber social, ¿no? Ah, no, claro, hay que seguir educando a las Así es, generaciones, y hay así que es. seguir transmitiendo los valores Y difundiendo, ¿no? y Como tú lo haces difundiendo los hoy valores. con tu medio y con otras labores, ¿no? Claro, claro, siempre Momento fue creado bajo esa visión. La revista, que acaba de cumplir el 30 de enero 39 años de circular todos los jueves, fue creada precisamente en ese sentido: abrir el espacio social y cultural para que la gente que quiera escriba ahí lo que necesita escribir, que sí tiene tendencias más hacia la cultura que hacia la política, la revista en sí, pero que sigue vigente, ¿no? Es una revista donde Pedro Ángel Palou escribió desde el número de su fundación hasta la semana de su muerte, porque muchas veces nos escribía los artículos por adelantado, don Pedro. Un saludo a Pedrito y al Javier.
nos mandaban los artículos por adelantado. Las semanas que se puso mala, yo ya tenía los artículos. Bueno, otro que te puedo decir yo, donde es gigante también, Otro y que gigante. también, ¿no? Y entonces mencionas al Colegio Oriente, que Claro, tenía maestros normalistas, don Pedro, que convivía con Gilberto Castellanos, claro, otro normalista por personajazo. excelencia. Es decir, todo esto estaban, insisto mucho en las entrevistas, ¿no? Que se entienda que compartían y los unía ideales, ¿no? Era Sí, un difundir ideal de la cultura, cultura, de difundir libertad, educación. de educación, muy diferente. Y eso es importante porque creo que eso sí en Puebla y como en muchas partes del país y del mundo se ha roto. Es decir, sí Sí, hay una mira, ruptura. don Pedro, dentro de toda su sabiduría, estaba muy metido con el Oriente y en algún momento mi papá, que era inquieto y además llevarse muy pesado con don Pedro, le decía, por qué ir al Oriente? Tú deberías estar en un colegio totalmente liberal. Dice, mira, aunque sean tan conservadores y haya tantas misas y tantas cosas que a mí realmente no me llaman la atención, tienen una educación muy libre dentro de todo lo que No, conlleva, ¿no? no por nada son los rebeldes de la iglesia. Claro, pero también en el Oriente, pues sí, que la oración y que si la misa y que si esas cuestiones católicas. Y entonces, decía, con todo y eso alrededor, la educación dentro del Oriente es bastante libre. No llega a ser liberal como el del colegio americano, es totalmente abierta, Otra ¿no? raíz, la Otra otra raíz raíz. muy diferente. Pero el Oriente tiene sus libertades. El Benavente es más restringida, Por ¿no? ejemplo, recordar que la normal, el Instituto Normal Superior y ahora la Normal Superior estuvieron en un edificio jesuita. Eso tampoco es Claro, casualidad. no, no es No es casualidad. el Sagrado Corazón de Jesús no es casualidad. Es decir, había relaciones, el Colegio del Estado, bueno, finalmente hoy se le olvida a todo mundo, pero finalmente la tradición de la Universidad de Puebla se la debemos a los jesuitas, ¿no? Eso Sí, es una realidad. pues Entonces, trajeron el modelo de educación, ¿no? y fue, bueno, el Carolino finalmente fue la compañía de Jesús, por eso está ahí, ¿no? Entonces, pues yo creo, Baraquiel, tenemos varias entrevistas por delante, pero pues yo te agradezco muchísimo, ¿no? Esta mínima semblanza de estos grandes personajes que no solo forjaron a la normal, y por eso me interesaba mucho rescatar paso por la penitenciaría, este modelo de reinserción social de hombres como Baraquiel a la Triste, ¿no? Y que bueno, aquí la normal le debe todavía un lugar justo y que de eso nos estamos encargando. Que mira, hay muchas, como te decía al principio, todavía hay generaciones que estuvieron con él, que se fueron formadas por su generación también de maestros, que eran sus compañeros, porque no lo hizo solo, y que siempre estarán dispuestas a preservar esos valores y a transmitirlos a las siguientes generaciones. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un Sí. pueblo culto y no necesariamente necesitamos que todos sean ingenieros aeroespaciales, sino que sean un poco más cultos, O que lean también, más. o también, que ese yo creo que es un gran problema de la educación, Baraquiel. Es decir, hoy precisamente se está enfocando todo a una tecnología, a un tecnicismo, pero no recuerda, o sea, también todos ellos eran matemáticos, eran físicos, eran biólogos, pero además te sabían de música clásica, te sabían de Claro, literatura. Eso creo que es lo que se ha pero es perdido. que el detalle hoy en día es que esos grandes lumbreros, muchas de esas, no, no digo todos, pero muchos de esos jóvenes están corriendo hacia ser ingenieros con una laptop en el brazo. Existen programas de diseño que diseñan mejor que cualquier ingeniero y te hacen el cálculo de todo lo que necesitas para hacer lo que a ti se te imaginó. Y antes arrastraban el lápiz para hacer el cálculo de estructural, ¿no? Y eso daba formación. Y eso daba formación, cosa que ahora es diferente. Pero bueno, la cuestión de los valores tiene que seguir siendo transmitida. Así es. Y Por eso aquí estamos aquí. vamos a ver que esto se haga todo lo posible, colaborar con el BINE para que Muchas gracias. funcione. Te agradecemos muchísimo y te digo, será una de varias que ya iremos abordando, cosas que estoy seguro se quedaron ahí y que hay que seguir documentando y seguir difundiendo. Claro, agarraremos más temas un poco Así es. más focalizados. Pues muchas gracias. No, gracias a Gracias a ti, todos. Alejandro. Se te agradece la No, a ti. invitación, el recibimiento aquí, en la que fue casa de mi abuelo por más de 50 años, que dio clases en esta institución. Muchas gracias. No, gracias a ti, mi Ale.